acerca de la crisis del capitalismo. ¿Qué es una crisis capitalista? Veamos en primer lugar lo que no es una crisis capitalista. Que haya 950 millones de hambrientos en todo el mundo. Eso no es una crisis capitalista. Que haya 4.750 millones de pobres en todo el mundo. Eso tampoco es una crisis capitalista. Que haya 1.000 millones de desempleados en todo el mundo. Que más del 50% de la población mundial activa esté subempleada o trabaje en precario. Que el 45% de la población mundial no tenga acceso directo a agua potable. Que 3.000 millones de personas carezcan de acceso a servicios sanitarios mínimos. Que 113 millones de niños no tengan acceso a educación y 875 millones de adultos sigan siendo analfabetos. Que 12 millones de niños mueran todos los años a causa de enfermedades curables. Que 13 millones de personas mueran cada año en el mundo debido al deterioro del medio ambiente y al cambio climático. Que 6.306 especies estén en peligro de extinción, entre ellas la cuarta parte de los mamíferos. Todo esto ocurría antes de la crisis. ¿Qué es pues una crisis capitalista? ¿Cuándo empieza una crisis capitalista? Hablamos de crisis capitalista cuando matar de hambre a 950 millones de personas, mantener en la pobreza a 4.700 millones, condenar al desempleo y a la precariedad al 80% del planeta, dejar sin agua potable al 45% de la población mundial y al 50% sin servicios sanitarios, derretir los polos, denegar auxilio a los niños y acabar con los árboles y los osos, ya no es suficientemente rentable para 1.000 empresas multinacionales y 2.500.000 de millonarios. Lo que demuestra la superior eficacia y resistencia del capitalismo es que todas esas calamidades humanas, que habrían invalidado cualquier otro sistema económico, no afecta a su credibilidad ni le impide seguir funcionando a pleno rendimiento. Es precisamente su indiferencia mecánica la que lo vuelve natural, invulnerable, imprescindible. El socialismo no sobreviviría a este desprecio por el ser humano, como no sobrevivió en la Unión Soviética, porque está pensado precisamente para satisfacer sus necesidades. El capitalismo sobrevive y hasta se robustece con las desgracias humanas, porque no está pensado para aliviarlas. Ningún otro sistema histórico ha producido más riqueza, ningún otro sistema histórico ha producido más destrucción. Basta considerar en paralelo estas dos líneas, la de la riqueza y la de la destrucción, para ponderar todo su valor y toda su magnificencia. Esta doble tarea, que es la suya, la hace mejor que nadie y en ese sentido su triunfo es inapelable. Que haya cada vez más alimentos y cada vez más hambre, más medicinas y más enfermos, más casas vacías y más familias sin techo, más trabajo y más parados, más libros y más analfabetos, más derechos humanos y más crímenes contra la humanidad. ¿Por qué tenemos que salvar esto? ¿Por qué tiene que preocuparnos la crisis? ¿Por qué nos conviene encontrarle una solución? Las viejas metáforas del liberalismo se han revelado todas mendaces. La mano invisible que armonizaría los intereses privados y los colectivos cuenta monedas en una cámara blindada. El goteo que irrigaría las capas más bajas del subsuelo apenas si es capaz de llenar el cuenco de una mano. El ascensor que bajaría cada vez más deprisa a rescatar gente de la planta baja se ha quedado con las puertas abiertas en el piso más alto. Las soluciones que proponen y aplicarán los gobernantes del planeta aceptan en cualquier caso la lógica inminente del beneficio ampliado como condición de supervivencia estructural. Privatización de fondos públicos, prolongación de la jornada laboral, despido libre, disminución del gasto social, desgravación fiscal a los empresarios, es decir, si las cosas no van bien es porque no van peor. Es decir, si no son rentables 950 millones de hambrientos, habrá que doblar la cifra. El capitalismo consiste en esto. Antes de la crisis condenaba a la pobreza a 4.700 millones de seres humanos. En tiempos de crisis, para salir de ella, solo puede aumentar la tasa de ganancia, aumentando el número de sus víctimas. Se trata de salvar el capitalismo con su enorme capacidad para producir riqueza privada con recursos públicos. Debemos aceptar los sacrificios humanos, primero en otros países lejos de nosotros, después quizás también en los barrios vecinos, después incluso en la casa de enfrente, confiando en que nuestra cuenta bancaria, nuestro puesto de trabajo, nuestra televisión y nuestro iPod no entren en el sorteo de la superior eficacia capitalista. Los que tenemos algo podemos perderlo todo,
Nos conviene por tanto volver cuanto antes a la normalidad anterior a la crisis, a sus muertos en otra parte, y a sus desgraciados sin ninguna esperanza en otra parte. Un sistema que, cuando no tiene problemas, excluye de una vida digna a la mitad del planeta, y que soluciona a los que tiene amenazados a la otra mitad, funciona sin duda perfectamente, grandiosamente, con recursos y fuerzas sin precedentes, pero se parece más a un virus que a una sociedad. Puede preocuparnos que el virus tenga problemas para reproducirse, o podemos pensar más bien que el virus es precisamente nuestro problema. El problema no es la crisis del capitalismo, no, sino el capitalismo mismo. Y el problema es que esta crisis reveladora, potencialmente aprovechable para la emancipación de los pueblos, alcanza a una población sin conciencia y a una izquierda sin alternativa elaborada. Se equivoque o no Wallerstein en su pronóstico sobre el fin del mundo, sobre el fin del capitalismo, tiene razón sin duda en el diagnóstico antropológico. En un mundo con muchas armas y pocas ideas, con mucho dolor y poca organización, con mucho miedo y poco compromiso, el mundo que ha producido el capitalismo, la barbarie se ofrece mucho más verosímil que un socialismo.